Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros para hablaros de una noticia que es de final de enero, hace un mes y pico, pero no por ello menos importante. La verdad es que la he leído tarde y es que procede del País y del ABC. Y es que la inteligencia artificial ha conseguido, atribuye a Lope de Vega una obra anónima del Fondo de Manuscritos de la Biblioteca Nacional. No es raro que así sea, puesto que Lope de Vega, para los amigos de América, Lope de Vega es uno de nuestros pilares de la lengua castellana. Es un escritor del, ¿cómo se llama? De la Edad de Oro, yo que sé, junto con, no sé, con Góngora, Quevedo, Calderón, tantos. Es una época maravillosa, no demasiado maravillosa en otros aspectos, en el aspecto económico o como iba el país, que entró en quiebra, pero sí en el aspecto intelectual fue una época buena. Bueno, pues este señor fue muy mujeriego, porque si os cuento su vida, la vida es novelesca, me quedo corta. Eh, Siempre estaba enamorado de alguien, era tremendo. Hasta tuvo 15 hijos, 15 hijos que se sepa, seguramente tendría más. Pero me estoy acordando así a voleo de su vida, me acuerdo de Phyllis o de Amarilis, los nombres que les ponía a sus enamoradas. Y todas tenían una historia, bueno, llegó a estar casado y entonces tenía un amante, pero a su vez tenía no sé cuántos amantes más. Estaba casado con hijos, con amante con hijos, con a su vez otro amante que también tenía hijos, bueno, y en un momento determinado pues decide, era hijo de algo, o sea, era hidalgo pero pobre. Bueno, yo creo que media España era hidalga pero pobre, ahí seguimos, finos pero pobres. Eso es lo que iba a contaros. Él se crió de pequeño no sé si nació por Cantabria y de pequeño se crió con un tío que se llamaba Bernardo del Carpio, que era inquisidor mayor de Sevilla, todo el mundo le temía muchísimo. En Sevilla había 26 conventos, Sevilla era muy conservadora, porque tenía una presencia de la iglesia tremenda. No sé, en mi tierra no sé cuántos conventos habría. Pues como cuatro, calculo yo. Me estoy pensando la desamortización de Mendizábal. Valencia tenía como siete. Todo eso, o sea, los que se convierten en conventos son las antiguas mezquitas, que a su vez que tenían placetas, placetitas y cosas así, que después cuando llega la desamortización, o sea, no tenía placetas, placetitas, tenía huertos. Cuando llega la amortización de Mendizábal en el siglo XIX, pues se convierten en placitas para que jueguen los niños. Todas las placitas de Santo Domingo, de todos sitios, son desamortizaciones a los dominicanos. Y bueno, ya, o sea, una cosa se superpone a la siguiente, ¿no? La iglesia seguramente estaría, o sea, las mezquitas seguramente estarían sobre templos romanos, a su vez esto sobre fenicios, así. Después las mezquitas encima de la iglesia y, y después las desamortizaciones, en fin. Eh, Volvamos a Lope. Lope, pues tenía protectores porque era un niño prodigio, desde muy pequeñito era muy inteligente, estuvo estudiando con los jesuitas, era culto y tuvo como mecenas, pero como era muy golfo también, los mecenas se aburrieron de él y lo tiraron por ahí. Entonces se alistó en la marina, estuvo en varias batallas, yo qué sé, le pasó de todo, de todo. Y después se casó con la hija de un carnicero, que servía a la Casa Real o algo así. Y Cervantes le llamaba el ingenio Félix, porque era, mirad, para llevar ese tren de vida de tantas mujeres, tanto hijo y tanto no parar, lo que tuvo que hacer es tener una fuerza de voluntad como una piedra, escribir muchísimo y ganar mucho dinero, pero en un momento determinado tiene una crisis. Estoy haciendo un resumen de su vida por no contaros su vida entera. Tiene una crisis existencial en una época de su vida porque había hecho hijos más que rosquillas. Se conocen 15, pero seguramente haría el doble. Y con amantes jóvenes, siempre guapísima, daba igual, porque cuando estaba anciano se enamoró de una chica de 20 y poco, que se había quedado viuda, que se le habían casado con 12 años, que era bellísima. Esa es Amarilis. Y, y bueno, pues que era simplemente genial. Su vida es un ir y venir continuo, constante, porque ten en cuenta que en aquella época te podían detener por amancebamiento, te podían denunciar, ¿no? Entonces él, por ejemplo, se iba a una batalla o se alistaba en la marina, pero era para cumplir unas penas que tenía de amancebamiento, unos líos que para qué. Bueno, os voy a hacer un resumen. Lope de Vega eh, tiene 500 obras. Él
Está en una época donde el teatro cobra una importancia grande, la gente demanda teatro. Estamos en los teatros estos de Corrales, que es entre cuatro edificios, que eso lo hacen también en Inglaterra, pues hacen un teatro que a lo mejor unos festejos que duran varios días, entonces se estrenan obras, etcétera. Entonces, él modifica para bien el teatro. Tiene muchos enemigos también. Cervantes fue una especie de contrincante porque es contemporáneo, pero por ejemplo Góngora se reía de él, decía que era un tonto el bote, porque es que Félix López de la Vega Carpio, el ingenioso Félix, es simplemente una persona que vivió a tope, vivió, yo qué sé, vivió y se multiplicó. Pero toda esa vitalidad también se traduce en su obra. Y como os he dicho, esta obra pertenece a la Biblioteca Nacional, donde hay 80.000 piezas interesantísimas, 11.000 de ellas obras de teatro y 500 son de Lope. O sea, 500 que están perdidas son de Lope. Y entonces han aplicado la inteligencia artificial que ahora está tan de moda, que realmente viene de los años 50, se la han aplicado a una pieza de Lope y ha salido que era. Pero yo digo ¿no habrán hecho trampas? También, mirar, esto lo han contrastado catedráticos, departamentos, o sea, pero yo digo, no habrán amañado, porque claro, todos los temas estos informáticos tienen unos parámetros que le mete el humano. Entonces, claro, que se responde, bueno, no sé, no quiero juzgar de antemano, pero a mí me parece buena idea. Además, han dicho los entendidos, Lope, los especialistas de Lope, que realmente esta pieza es una copia quizás del original, no es el original, y por eso no tiene tachones y tal, porque Lope escribía en hora 24, componía. Lope era un portento. Vamos a ver si lo cuento. A Lope se le atribuyen unos 300 sonetos, tres novelas, 4 novelas cortas, 9 epopeyas, tengo que leerlo porque no me lo sé de memoria, 3 poemas didácticos y 1800 comedias, obras de teatro, según Juan Pérez de Montalbán, de las cuales 500 están perdidas. Entonces, bueno, pues han encontrado una, de lo cual nos felicitamos, que además es una obra palatina, que transcurre 1500, cuando, ¿cómo se llama? La Guerra de los 100 años entre ingleses y franceses. Él es amigo de Quevedo y de Juan Ruiz de Alarcón. Sin embargo, está enemistado con Luis de Góngora y en rivalidad con Cervantes. Su vida es tan extrema, es tan exagerada, pero tan exagerada. Era apasionadísimo, así, ni metiéndose a cura dejó de enamorarse. Que como su obra es de locos, 1800 obras de teatro, increíble. Es padre de la también dramaturga Marcela de San Félix. La comedia palatina, pero ya he dicho que tiene 15 hijos conocidos, 15, o sea, pero que seguramente tiene más. Él hace esta que se ha descubierto con ¿cómo se llama? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial, repito, está desde los años 50, no desde hace 5 minutos, pero ahora está como muy de moda hablar de la inteligencia artificial. La comedia palatina, la francesa Laura, escrita en los últimos años de su vida, calculan como 5 años. En esos 5 años se calculó. Está catalogada desde 1882 por la institución de la Biblioteca Nacional, BNE, pero se desconoce su autor. Una obra hasta ahora anónima titulada La francesa Laura, que está en el riquísimo fondo de nuestra Biblioteca Nacional de España, que siempre se conoce por los acrónimos BNE, como os he dicho, que está compuesto por 85.000 ejemplares, que son 11.000, son piezas de teatro. Y tiene desde este martes al autor nada menos que Félix de los Ingenios, que decía Cervantes, se lo decía con un retintín nada menos, se tiraban unas pullas aquí. Lope de Vega, que nace en 1562 y muere en 1635. La atribución ha sido posible gracias a la inteligencia artificial, a través de programas de transcripción de texto. Ha pasado 3 filtros, no sé si 3 o 4 filtros, que son filtros, y a la posterior comparación de las comedias del siglo de oro español, entre ellas las del... Seguramente encontrarán más obras, porque lo que han hecho además muy... Porque este señor es muy prolífico, pero claro,
como todos los artistas, tiene una forma muy particular de componer, de utilizar la sinalefa, etcétera. Tras casi un año de trabajo, las máquinas han revelado que detrás de estos versos, sonetos, redondillas, romances, etcétera, etcétera, está la mano del compositor de Fuentevejuna, el Caballero del Meo. ¿Quién la mató? Fuentevejuna, señor. Yo creo que de pequeña aquí en España hemos ido todos a representaciones. Que casi entre eso y las películas que se han hecho, creo que no lo sabemos de memoria. Dice, a mí todas me parecen poco, el teatro me parece maravilloso. Dice por teléfono Germán Vega, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Valladolid, investigador y responsable del hallazgo, junto a Álvaro Cuéllar de la Universidad de Viena. Mirad lo que dice. Lope escribió esta obra 5 o 6 años antes de la muerte, lo que nos sitúa entre 1628 y 1630. Vega aclara que no estamos ante un autógrafo de Lope, dice, es una copia de otra copia, o quizás del original. Está datada a finales del 17, varias décadas después de muerto Lope, y está escrita por 3 manos, una por acto, quizás por ello apenas tiene tachaduras ni correcciones, aunque sí las necesarias acotaciones, ya que era un manuscrito para uso de compañías de teatro. Bueno, los detalles de todo este descubrimiento se pueden leer en un trabajo científico que se ha publicado por un departamento, por la revista Anuario Lope de Vega. Me parece que han colaborado con un grupo que hay en Barcelona. Anuario Lope de Vega, Texto, Literatura, Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona. UAB es el acrónimo, que es un centro al que pertenece el grupo Prolope, experto en este dramaturgo que ha digitalizado todas sus comedias y que ahora están preparando una edición crítica de la obra que publicarán durante todo este año, la editorial Gredos. La Gredos es como, no sé, el ABC. Todos los que estudiamos filología teníamos la Gredos, sobre todo, aparte de porque eran muy rigurosos, porque tenían una introducción que te daban las claves, de lo que iba a leer. Os tengo que contar cosas de obras de Gredos. El manuscrito está digitalizado ya en la web de la Biblioteca Nacional de España. La jefa de servicio de manuscritos e incunable de la Biblioteca Nacional, María José Rucio, dice: es la primera noticia que tenemos de esta obra de Lope de Vega, no se sabía antes nada de ella. El manuscrito está en buenas condiciones, llegó en la compra que hizo el Estado para la Biblioteca Nacional en 1886 de la biblioteca del Duque de Osuna. O sea, le compraron una biblioteca al noble y estaba aquí esta obra de teatro. Poco antes, en 1882, mientras probablemente se estaba en las negociaciones de la compra del conjunto, la Biblioteca Nacional la había catalogado como comedia anónima. Rucio asegura que gracias a las nuevas herramientas tecnológicas probablemente este descubrimiento no sea el único. Ojalá. Bueno, según Vega dice, la obra no es la característica de comedia de capa y espada que había en aquella época. Dice, es del género de comedia palatina, por lo tanto es seria, aunque seria de Lope no me creo que haya nada, porque siempre tenía una segunda intuición, o sea, una segunda intención. Todo lo que decía era muy mordaz, con un humor muy inteligente, de persona que había vivido mucho y que seguía viviendo mucho. Yo creo que vivió mucho hasta el último de sus días. Bueno, el caso es que la obra tiene acción, enredo, amor, desamor y sobre todo un final feliz porque él tenía que tener a su público contento, se tenía que volver contentos a casa. La comedia palatina se sitúa en países que no son España y en época no contemporánea al autor, en este caso Francia, aunque no se sabe la ciudad, y Londres en el final de la Guerra de los 100 años. A mediados del siglo XV, es donde se ubica todo este contexto, cuando estaban a punto de acabar el conflicto larguísimo que enfrentó a franceses e ingleses. Bueno, el protagonista es el conde Arnaldo, que cree que su mujer Laura está con el rey, le engaña, sospecha que ha cedido al insistente cortejo de los reyes. Solían hacer esto con las esposas de los nobles, ¿eh? No creáis. Y nadie podía enfadarse. Entonces, con el delfín de Francia. Entonces, en realidad, nada de eso ha sucedido, pero el conde, en un ataque de celo y por el temor al deshonor, encarga a su criado que la envenene a su mujer con un veneno muy, muy potente, pero el criado la desobedece totalmente. A Dios gracias, porque el conde después descubre que la mujer no le ha sido infiel y que él se ha equivocado, se ha engañado a sí mismo e intenta evitar que se perpetre el crimen a toda costa. Dice, López sabía que su público en su mayoría era femenino.
Estos son el catedrático este especialista en Lope. Y por eso hay una defensa de la mujer en el inicio del texto que dice: fuera de que a las mujeres les sobran tantas hazañas que en las armas y en las letras envidian a los hombres causan. Qué bonito. Aunque en otra correlación en Sueño Español, Lope pone en boca de sus protagonistas a España como ejemplo del lugar para el amor. Esto lo está diciendo el especialista. Dice: es de suerte lo que se aman y requiebran, que parecen españoles, y que, aunque es nación tan severa, en llegando a enamorar, es de todas la más tierna. Qué bonito. Dice el profesor Vega otra vez, dice: en esas palabras, con tanta pasión, la inteligencia artificial ha reconocido la mano de Lope. El primer aviso tecnológico lo dio un programa que se llama Transcribus, nacido de un proyecto europeo dependiente de la Universidad Austríaca de Innsbruck, que está entrenado para transcribir automáticamente manuscritos y reconocer textos históricos y para convertirlos en textos digitales. Vuelve a decir, Rusia, la encargada de la Biblioteca Nacional, dice: en este caso se entrenó la máquina dándole a leer a 1300 obras del siglo de oro. Es que la inteligencia artificial es como todo, si se usa bien. Bueno, se le dio 1300 obras del siglo de oro para que pudiera reconocer más fácilmente este nuevo texto. La primera versión que ofreció la máquina incluía errores. Dice el profesor Vega: es lógico, esto es un artículo, que en textos antiguos, así que se limpió la transcripción y volvió a introducirse en el programa. Y ya dio las primeras pistas de quién podría ser el autor. Claro, es que López es mucho López. Bueno, y lo que dice la nota publicada en la Biblioteca Nacional dice: el siguiente paso fue volcar la transcripción, 3 filtros o 4 han tenido, volcar la transcripción ya limpia en una plataforma de estilometría aplicada al teatro del siglo de oro, cuyos responsables son Vega y Cuellar. Bueno, es un corpus que contiene 2500 comedias de casi 350 autores, casi todos del siglo XVII, aunque también hay del XVI. Dice: con esta herramienta se realizan estudios para desentrañar problemas de autoría. Un tercer programa estilo es que 3 programas son fuertes, porque son muchos filtros. Es al que se le ordena que compare el texto que ha metido en esta gran base de datos, ETSO, con todos los demás que contienen. En este análisis se comparan, por ejemplo, las 500 palabras más frecuentes del texto que se investiga con las 500, es el polen, del resto de la obra. En el caso de la francesa Laura, el resultado detectó que las 100 obras con las que se tenía más cercanía eran casi todas de Lope, la mayoría de similitudes. Y la más similar de todas ellas era El castigo sin venganza de 1631. Bueno, a continuación lo que hicieron los estudios tradicionales de la filología sobre la autoría de la obra es que confirmaron totalmente las pesquisas de la inteligencia artificial. Apunta la Biblioteca Nacional, por el profesor Vega, dice: así sucede con la versificación. Lope no escribía con el mismo esquema métrico al principio de su obra que en los últimos años. Su métrica está muy estudiada, claro, ya tiene más control, tiene más oficio. Y la de esta obra coincide con la de ese periodo final. Además, la ortografía que se refiere, como lo hacía Lope, las sinalefas, los diptongos, los hiatos para su pronunciación, finalmente lo que dice el catedrático es que se localizan ecos, porque en literatura es como la música de la escritura de Lope. Hay coincidencia en ideas, asuntos, motivos, estructuras léxicas que reconocen en Lope. En muchos momentos de la obra los personajes se expresan igual que los de otras comedias. Así es como este amante, padre, devoto sacerdote, siempre enamorado, hombre copioso en amor, eterno enemigo de Cervantes, al que se le atribuyen 1500 obras, ha visto cómo 400 años después le han reconocido una obra, lo cual está, pero que muy bien. Y puesto en exceso, hay que recordar que su honras fúnebres, porque la gente de la calle lo adoraba por la obra de teatro, duraron 9 días. Bueno, pero su catálogo sigue creciendo. Espero que os haya gustado y hasta mañana.